¿Te dieron callo por las mismas razones que a mí me dieron callo en Azteca? Y a Ángel en el Excelsior. Y a no sé quién más. Mira, yo creo que son cambios, yo lo quiero pensar así. Porque yo no les creo nada a los López, yo no le creo nada a López Obrador y mucho menos a López-Gatell. El caso del subsecretario es muy claro. Está sentado en una mañanera al lado del secretario de la Sedena, que ese día en la tarde comenta que está infectado por COVID. Él no tenía ni la distancia ni tenía cubrebocas. A los 4 días resulta infectado. La realidad es que pues esta situación ha puesto en riesgo al gabinete, igual que dice el presidente, no me voy a vacunar porque todavía tengo anticuerpos. Ese mensaje es muy malo a la ciudadanía. Pésimo. Entonces van a pensar, yo ya tuve COVID, debo de tener anticuerpos. Digo, el presidente puede estarse checando cada semana si tiene anticuerpos, cuando los deja de tener, pero eso no lo puede hacer la persona común y corriente. Es todo una cuestión de, ya no le creo si está bien la vacuna, si se refrigeró en forma adecuada, si me están poniendo lo que dicen, si me van a llamar para la segunda dosis. El 90% de la gente no sabe, porque no hay una fecha que les digan, este día regresas y aquí te ponemos la vacuna. No hay, les vamos a llamar. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel, Javier y Carlos. Hoy tenemos un día muy especial porque, como ustedes saben, Ángel sigue en Phoenix. Y nuestro invitado, un súper invitado de honor que tuve el honor de tenerlo en Platicando, el doctor Francisco Moreno, está en Houston. Entonces nada más mi querido amiguísimo Javier Lozano y yo desayunaremos aquí con ustedes. Javier, ¿cómo estás? Encantado de la vida, como todos los viernes. Gracias. Con ustedes. Ángel, Gracias. qué gusto en saludarte. Igualmente, saludos a ambos y un placer estar con el doctor, que ya platicamos ahorita algunas cosas. Qué bueno. Y nuestro querido invitado doctor Francisco Moreno. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí disfrutando el desayuno con ustedes. Muchas gracias. Bueno, le doy antecedentes a nuestro público. Ustedes saben que mi segundo invitado fue mi querido amigo el doctor Francisco Moreno para platicarnos de la enfermedad del COVID y demás. Y el programa tuvo mucho éxito, Paco, por cierto. Mucho público nos hizo el favor de vernos y estuvo muy bien. Sin embargo, hace un par de semanas pasó algo muy raro en el sector privado que me llamó mucho la atención. Bueno, no tan raro, pues ya se lo habían hecho a Ángel. Claro. Sí, no era tan raro. Cada vez más frecuente. Le pidieron la renuncia al mejor doctor especialista en infectología en el país de México y sus alrededores, del Hospital Inglés, como director ¿qué es de la escuela de qué, Paco? Es el curso de posgrado de medicina interna. Sí. Se están haciendo ciertos ajustes ahí en el hospital, cambios, y me dejaron como director de la línea de servicio de medicina interna. Ya no voy a ser el profesor del curso. Como le comentaba a Ángel, la verdad es que pues sí es triste, pero viendo la necesidad y la tragedia que está viviendo México, la verdad no puedo quejarme, decir, bueno, no tengo la cátedra, pero voy a seguir hablando sobre este problema de la pandemia, el problema de la vacunación que estamos viviendo y pues tantas desafortunadas, malas noticias que tenemos día a día en el manejo de esta crisis sanitaria que ha sido terrible. Paco, ¿te dieron callo por las mismas razones que a mí me dieron callo en Azteca? Y a Ángel en el Excelsior. Y a no sé quién Mira, más. yo creo que son cambios, yo lo quiero pensar así. Okay. El hospital ha sido mi casa, la verdad es que ahí me formé. Soy profesor desde hace 24 años. He platicado con las autoridades y sí se han presentado varios cambios de varias personas ahí,
Entonces yo quiero pensar que es eso. La verdad es que les he dicho que mi posición ante el manejo de la pandemia no va a cambiar, que voy a seguir tratando de ayudar, porque no quiero ser nada más crítico, quiero dar opciones, quiero dar información. Y bueno, ellos me comentaron que yo puedo seguir en ese papel, que no hay ningún impedimento, entonces pues estoy tranquilo, agarrando fuerzas para seguir, y creo que México necesita mucha información porque todos los días hay desinformación. Ya le dejo el micrófono a Javier y a Ángel, pero está del carajo todo, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que la pandemia no está controlada, tenemos un ritmo de vacunación que sigue siendo muy por debajo de lo que necesitamos para llegar en algún momento a una inmunidad de rebaño. No tenemos información acerca de variantes en México porque la secuenciación que se hace es muy poca. La gente está harta, salió en estas vacaciones ya como si estuviéramos fuera de peligro, y pues desafortunadamente creo que va a haber un tercer repunte, porque nunca hemos dejado de tener casos, y sí, la situación yo la veo todavía muy crítica. Javier, Ángel. Bueno, Javier. pues yo quiero, en primer término, no tenía el gusto de haber tenido un contacto así tan directo con el doctor Moreno, pero sí en las distintas entrevistas en las que ha participado, y no tengo más que una gran admiración y respeto por usted, doctor, porque verdaderamente el hablar con la verdad en estos tiempos y con este régimen tiene una enorme valía. Sí. Y nos orienta mucho, porque yo no les creo nada a los López, yo no le creo nada a López Obrador, y mucho menos a López-Gatell. Yo conocí a López-Gatell en la influencia del 2009. Ah, tú estabas. Yo estaba con el presidente Calderón, y me claro. consta cómo lo echó a los 3 días por incompetente, y tuvo que entrar Ernesto Cordero a hacer los números. Me acuerdo. Y tal. Bueno, pero escuchar voces tan frescas, tan veraces como las del doctor Moreno, sí nos orientan a los mexicanos. Lo que está haciendo es un servicio público auténticamente. Sí. Y podrá haber dejado esa escuela de posgrado, pero lo que hace por millones de mexicanos, por darnos luz, orientación y verdad, es algo valiosísimo que sí quiero dejar constancia en este desayuno, Carlos. Ah, bravo. Sí, bravo. Sí, señor. Bravo. Bueno, Gracias, Javier. Es un honor tus palabras. Y como le dije a Carlos un día, lo único que no se vale es hablar de usted porque me aumentan el riesgo. Sí. Y ya de por sí uno vive en miedo, entonces mejor de tú, y así nos llevamos Con bien mucho todos. gusto. Será un honor hablarte de tú, Paco. Angelito. Que se aguante entonces el doctor. Muy bien. Mira, Carlos, estamos el doctor y yo, cada uno en diferentes espacios y recorriendo diferentes caminos, en una situación muy similar. Estamos los dos en este aparente exilio, los dos después de una carrera, el 24 años como maestro, yo 17 años en imagen, y comentamos ahorita lo siguiente, que esta situación, lejos de verla de manera negativa, pues resulta que ahora él tiene una responsabilidad mayor, porque si bien estará todavía en eso, pero tendrá la oportunidad de desarrollar otras cosas, ¿no? Hacer, vamos a decir, ser más útil, me atrevería a decir. Y en mi caso, hoy tengo que trabajar más de como estaba antes confinado a aquellos espacios y no tenía la libertad. Dentro de eso, doctor, te pregunto, si bien tú conocías ya este esfuerzo que se está realizando aquí en Estados Unidos frente a la pandemia, a mí me gustaría que dieras tus impresiones como un profesional de la medicina y específicamente en cuestiones epidemiológicas. ¿Cómo ves el esfuerzo que está haciendo en estos primeros ni siquiera 100 días este gobierno frente a lo que podríamos realizar en México, sin idealizar lo que tenemos aquí, pero tampoco sin degradar allá, partiendo de la base de que tenemos muchos recursos que criminalmente, podría decirlo, se han subutilizado? Eso te preguntaría primero, doctor.
Mira, yo creo que es evidente que lo que muestra la administración del presidente Biden es que siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay la forma de modificar una estrategia que no estaba dando resultados. El incremento en los apoyos a la economía que ha dado el presidente Biden, junto con esa meta de vacunación que tiene, en donde lo que entiende es no hay primeras líneas, segundas líneas, hay que vacunar a todos. Eso es algo que tenemos que entender. Aquí nadie va a estar seguro hasta que todos estemos seguros. Aquí nadie va a estar libre de tener COVID hasta que tengamos una vacunación importante a tiempo, porque el problema que estamos viendo es que surgen estas variantes que pueden escapar a las vacunas y podemos volver a estar como estábamos en marzo 2020. Entonces, lo entendió el presidente Biden, escuchó a la ciencia. Desafortunadamente nosotros no tenemos un representante de la ciencia en este país, en México. El representante de la ciencia mexicano pues realmente se ha comportado como un político más que como un científico, y mientras no haya una guía, una línea, no va a haber cambios. Estados Unidos demostró que se puede, y se puede hacer un cambio eficaz, un cambio hacia adelante. Todavía estamos a tiempo. Pero el cambio es que los gringos son los que producen las medicinas, y parece que lo que pasó con México siendo socio de Canadá y de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, que es el más importante del mundo a nivel económico, es que se apentontó el gobierno federal, como es su costumbre, tu amigo Gatell, y no pidieron a tiempo las vacunas y nos quedamos sin vacunas. Así es. No, es que ese es un círculo vicioso el que traemos aquí, porque como bien dice Paco, a ver, ¿qué es lo que están haciendo en Estados Unidos? No solamente es la logística de la vacunación, no solamente es el criterio que tienen de vacúnese a todo mundo lo más rápido que se pueda, no solamente es haber involucrado al sector privado, al sector social, no solamente fue eso, sino que también inyectaron dinero a la economía. Aquí este indolente, incompetente presidente no solamente fallaron en todas las estimaciones sobre la pandemia en sí misma, sobre los consejos, sobre su propio ejemplo, al rehusarse usar cubrebocas, al no guardar la sana distancia, al minimizar el problema, al tener al inepto de López-Gatell. No, señor, no dieron un centavo para reanimar la economía. Más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado sus puertas. Tenemos ya más de 12 millones de nuevos pobres. Ese es el círculo vicioso, ¿sí? Y que no quiere cambiar porque es un terco. Esa es la gran diferencia con Estados Unidos. Biden en menos de 100 días ha logrado un récord de vacunación impresionante, y estamos viendo que también su economía, gracias a su economía y gracias a nuestros migrantes, algo bueno va a pasar en la economía de México en este año, pero solamente, ¿por qué? Por puro rebote de Estados Unidos, porque aquí todo lo han hecho con exactamente al revés, con las patas. ¿Por qué le dio, Paco, al presidente y al subsecretario de Salud, que es un imbécil, COVID? Pues mira, el caso del subsecretario es muy claro. Está sentado en una mañanera al lado del secretario de la Sedena, que ese día en la tarde comenta que está infectado por COVID. Él no tenía ni la distancia ni tenía cubrebocas. A los 4 días resulta infectado. La realidad es que pues esta situación ha puesto en riesgo al gabinete, porque como lo decía Javier, aquí parecería que el cubrebocas es una marca de si estás a favor o en contra de. Es increíble ver cómo en algunas juntas las personas del gabinete usan el cubrebocas y cuando están junto al presidente se lo quitan. Esto pues habla de esa comunicación que se está dando al país. Resultó esta semana, igual que dice el presidente, no me voy a vacunar porque todavía tengo anticuerpos. Ese mensaje es muy malo a la ciudadanía. Pésimo. Entonces van a pensar, yo ya tuve COVID, debo de tener anticuerpos. Digo, el presidente puede estarse checando cada semana si tiene anticuerpos, cuando los deja de tener, pero eso no lo puede hacer la persona común y corriente. Entonces, desalienta la vacunación, que es lo único que nos puede sacar de donde estamos. Ángel. Mira, hay algo que dijo el doctor al principio y que me parece de una importancia
que no valoramos quizá en nuestro país. Dice el apunte, siempre hay tiempo para cambiar. ¿Qué frase tan sencilla en 5 palabras, pero qué profundidad? Siempre hay tiempo para cambiar y podemos ver lo que ha hecho Estados Unidos en menos de 100 días, porque de los 100 millones de dosis aplicadas, ahora ya tienen una meta de 200 millones en esos 100 días. Hace 2 o 3 días, creo que 2 días, aplicaron 4 millones en 24 horas. Es increíble eso, cuando hace unos cuantos meses, unas cuantas semanas, era una parálisis completa y un desprecio por eso que también él mencionó, ciencia. En México tenemos excelentes científicos en materia de salud, los cuales han sido echados a un lado. Y hemos pensado que hay una imposibilidad de cambiar, y lo peor es que parece que millones y millones de mexicanos están contentos con eso. En esas condiciones yo te pregunto, doctor, ¿qué nosotros tenemos en México socialmente? Una costumbre muy arraigada de la familia extendida, donde tenemos abuelos, hijos y nietos. Por razones simplemente demográficas, tenemos personas mayores de 60 años, tenemos del rango medio de 40 a 50 y quizá tengamos adolescentes. Vacunamos a 2, los mayores de 60 años, pero hay 6 o 7, a veces más, que conviven en ese espacio, y lo peor es que no se sabe cuándo les llegaría vacuna. ¿Cómo ves ese panorama, doctor? Mira, Ángel, yo creo que es un tema muy importante y voy a profundizar ahí. En agosto, la Secretaría de Salud presentó un reporte epidemiológico del exceso de mortalidad comparado con años anteriores. El grupo que mayor mortalidad tuvo comparado con 2019, 2018 y 2017 fueron personas entre 45 y 65 años. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen que salir a trabajar, los que están económicamente activos. Y muchos de ellos con comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión. Ese grupo, si tú tienes 45 años, si tienes obesidad, si tienes diabetes, tienes que salir a trabajar, no vas a recibir la vacuna hasta no sé cuándo. Es una situación en donde no se valoran los datos que tenemos. La propia Secretaría de Salud lo presentó. Es increíble que vean ese dato, se publique y no se haga nada al respecto, porque nadie ha dicho de vacunar a los que tienen comorbilidades. Y tienes ese reporte, exceso de mortalidad, 62% más que en años anteriores. ¿Por qué no hacemos caso de nuestras propias cifras? A ver, Paquito, una pregunta. Hay 90 millones de adultos que tienen que ser inyectados en México. Según lo que dijeron, que con 70 millones estábamos hechos. 70%. A 70%, ¿qué porcentaje es de 90 millones? No. 7 por 9, 63. 70 millones de vacunas. Es de 126 millones, 126 Carlos. Porque es la población total. Ah, ok. Pero multiplíquenlas por 2, porque son las 2 vacunas. Ah, sí, porque son 2 dosis. 180 millones de dosis, Carlos. Okay. 180 millones de dosis. Gracias, Ángel. Entonces, Paco, con 180 millones de dosis, tenemos al día de el miércoles que grabamos el programa, 8 millones de vacunas en 4 meses. Y el gobierno diciendo, puta, qué maravilla, ya llevamos 8 millones. Contra 180 millones menos 8 son 172 millones que faltan. ¿No es una locura lo que están diciendo o no la están regando en todo tú? No sé, Paco. Mira, es claro, o sea, es hacer cuentas y como comentas, para tener una inmunidad, ya ahorita hemos ido recorriendo los tiempos. Se hablaba de que en agosto, ahora ya vamos en septiembre y ya pasamos a octubre. Para llegar al 70% de inmunidad, en octubre necesitábamos estar aplicando 500,000 de dosis diarias. El día que más se han aplicado en México son 300,000. No vamos a llegar a septiembre.
y el problema es que cuando nosotros terminemos de vacunar en el 2023, otros países ya van a estar poniendo el segundo o el tercer refuerzo, porque como se ve la situación, estas variantes que están surgiendo de COVID van a generar la necesidad de tener un refuerzo de vacuna que tenga cobertura contra esas variantes. Entonces, yo sentí que desde septiembre del año pasado, el gobierno dijo, la salvación son las vacunas, no vamos a cambiar nuestra estrategia, vamos a seguir haciendo el mínimo de pruebas necesarias y llegaremos a la vacuna. Pero el problema es que ni siquiera estamos llegando a la vacuna. ¿Por qué? Porque el tiempo que está tomando al gobierno vacunar, al no abrirlo esto al propio Seguro Social, ellos tienen clínicas en donde ponían un número grandísimo de inmunizaciones. Éramos un país líder en inmunizaciones en América Latina. Ahorita, al tener todo esto centralizado, al ser una situación totalmente federal, pues no hay cooperación de nadie, porque nadie puede operar, porque nadie tiene acceso a las vacunas, como se han hecho en otros países en donde la cooperación de la sociedad es lo que ha llevado a este éxito en otros países. Aquí, el tener centralizado, el ser una maniobra, yo no sé, electoral, política, lo que ustedes quieran, estamos perdiendo tiempo, que es muy importante, porque mientras más nos tardemos en vacunar, más enfermos, más muerte y la mayor posibilidad de tener una variante mexicana de la que no hemos hablado, porque ni siquiera tenemos secuenciación, pero podría estar pasando en México lo mismo que está pasando en Brasil. ¿Qué es, Javier? Es variantes sobre este virus que pueden entonces llevarte a otro tipo de problemas que pueden ser más contagiosos, más riesgosos, más peligrosos, ¿no? Pero yo quiero hacerle un comentario, una pregunta al doctor Paco Moreno. A ver, porque no solamente es la cantidad de vacunas, son los criterios para la aplicación de las vacunas, porque lo que dijo él, dice, es que yo no sé si esta centralización, este control absoluto del gobierno federal para la vacunación es un tema político. Yo estoy convencido que es político electorero, porque no hay otra explicación para no darle cabida a Javier Lozano, no jodas. Claro que sí, señor. Claro que sí. ¿Por qué crees que los centros estos de vacunación llegan y los ponen a cantar y salen y hasta sí, bailan en Campo y la Marte chingada? cantan. Sí. Claro, lo están haciendo así y están acercando los tiempos lo más que puedan al 6 de junio, por el amor de Dios. Pero segundo, el criterio que decir, vamos a comenzar por las poblaciones lejanas, rurales, donde menos concentración donde de población. No hay, claro. Luego, tercero, vamos a vacunar primero a todo el personal médico, ¿no? No es cierto. Al personal médico del sector privado no lo han vacunado. No lo han vacunado. ¿Sí? Prefirieron irse con los maestros de Campeche que con los médicos y del sector privado. Eso es no tener madre, ¿no? Sí. Y la verdad es que no están dando los tiempos para que terminen con los adultos de mayores de 60 años. Y como bien dice el doctor. Y por último, quiero también saber su opinión sobre esta jeringa vacía y que dice el presidente, ¿puede tratarse de un montaje? ¿Ah? O dice el imbécil de Pigmenio Ibarra, que quizás está la CIA detrás de esa jeringa vacía. ¡Qué maravilla de... Oye, qué cosa, teoría de la conspiración. Epigmenio Bravo, gran idea. Listo para otra telenovela, bien. Yo lo que diría esto, que es muy importante, es que es el resultado de la estrategia lo que provoca esta situación. Sí. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que sea un robo hormiga por parte de personas que están administrando las vacunas y que conocen y saben la urgencia que tienen muchos individuos por vacunarse. Y se vende en el mercado negro vacunas, porque lo hemos oído, sabemos de qué se hace, sabemos de que hay vacunas que de alguna forma salieron al mercado porque fueron robadas. Esto lo provoca ese tipo de situaciones, porque estás haciendo que la gente tenga la necesidad de ir a buscar, de ir a comprar esa vacuna, y se venden por fuera. Esto pues evidentemente lo aprovecha gente para sustraer dosis que aparentemente ya se pusieron y que no se pusieron, la roba y las aplica por fuera. Es lo mismo que pasó con el medicamento Remdesivir.
no lo autoriza, pues se empieza a comercializar en el mercado negro y vale 10 veces más de lo que valía en forma original. Ese intento por hacer austera la pandemia, ¿cómo ha salido caro en vidas humanas y en este tipo de situaciones? Paco, esa medicina, el Revicin, no sé qué, se la aplicaron al presidente, ¿no? Parece ser. Claro, y al subsecretario. Y a López-Gatell. ¿Y entonces por qué no al público en general? Esas preguntas no las tengo cómo responder porque es inverosímil, pero pues así se ha manejado. Todo viene de un manejo austero de una pandemia, por eso no se hacen pruebas. Nada más, así como dato cultural, en América solamente Haití y Nicaragua hacen menos pruebas que nosotros. Somos el país número 156 en pruebas por millón de habitantes. ¿Cuál es el resultado? Pues que hace 2 semanas nos dijeron que hay 60% más de muertos de los que teníamos. A ver, yo tengo una pregunta demasiado fácil. Y tú me la vas a primero que me la conteste Javier. La Organización Mundial de la Salud dijo 3 cosas demasiado fácil. Lejanía, no cercanía, Sí, sana distancia. el cubrebocas, o sea, la sana distancia, el cubrebocas y Las pruebas. y las pruebas. Pruebas, pruebas y pruebas. Test. Ok. ¿Por qué corrió el presidente Calderón a López-Gatell en 3 días? Bueno, porque precisamente este desorden del que está hablando Paco Moreno es el que existía entonces, que no tenías claro cuántas personas estaban infectadas, dónde estaban esas personas, cuántas personas habían muerto en razón de esa bueno, en ese momento no era una pandemia, ¿sí? De esa rara influenza, ¿sí? Y al no tener claro el diagnóstico, pues no sabes, no puedes hacer una estrategia focalizada de exactamente qué decisiones tomar, cuándo, cómo y con quién, ¿sí? Ese es el problema. Y López-Gatell sigue dando palos de ciego. Tan es así que un dato que no hemos comentado, pero que seguramente indigna mucho a Paco Moreno, es que somos el país del mundo con el mayor número, en términos proporcionales, el mayor número de personas del personal médico que ha fallecido. Sí. En razón de esta pandemia. Sí. Eso es criminal, porque además esta jalada, como bien decía Paco, de que los de la primera línea, les decía, oye, cualquier persona que esté en contacto cualquier persona que esté en contacto, puede ser un dentista, puede ser un anestesiólogo, puede ser quien sea, está en riesgo y tendrían que estarlos atendiendo en primerísimo lugar. Y el presidente, que no sea payaso, que en cualquier país del mundo, el primero que se tiene que vacunar es el presidente. Eres el jefe del Estado, es un tema de seguridad nacional. Claro. ¿No? Y ahora se quiere hacer muy modesto, que cuando me toque, que esas cosas. No, pero ya dijo que ni eso. No, ni eso, ¿no? Entonces sí me parece, pero esto se llama, te voy a decir cómo se llama, como abogado que soy, lo que están haciendo, negligencia criminal. Y van a terminar en la Corte Penal Internacional, estos desgraciados, por su manejo, no errático, criminal de la pandemia. Ángel. Doctor, si hay una profesión que trata día a día con la vida y la muerte, son ustedes. Los médicos, a los médicos no les podemos platicar lo que es la muerte. Conviven con ella, la ven, la sufren, la padecen. Y la forma como están muriendo cientos de miles de mexicanos hoy tiene efectos inmediatos, se pierde a un ser querido, genera daños emocionales, materiales, etc. Pero hay un daño que tiene efectos a largo plazo, tanto los servicios de salud cuando son de mala calidad, y también la educación, y también la demografía, cuyos efectos se ven a largo plazo. En esas condiciones te pregunto, doctor, ¿cómo imaginas tú a este México de hoy en 10 o 15 años por los efectos nefastos que está sufriendo esa población a la que dice este gobierno que tiene en alta estima? Primero los pobres, cuando resulta que ese segmento amplísimo de la sociedad mexicana es el que está sufriendo los efectos hoy. ¿Cómo ves ese México de aquí a 15, 20 años? Pues si no hay cambios como lo platicábamos al principio, veo un México que en salud, como en muchas otras cosas,
de las que ustedes saben más que yo en el aspecto de salud veo un retroceso enorme. Veo una carencia en buenos equipos de salud. Realmente el trabajador de la salud ha sido maltratado durante la pandemia. No hubo equipo de personal, equipo de protección personal a tiempo. Llegó en mayo, en abril, porque lo vendieron en febrero a China. Se ha hablado mal de los trabajadores de la salud por parte incluso del presidente. No tenemos acceso a vacunas en forma general. 60% de los trabajadores de la salud privados no han recibido vacunas. Y eso no solamente afecta al trabajador de la salud, evidentemente se encuentra en un área donde también puede producir contagios a personas susceptibles. O sea, no solamente afectas al trabajador de la salud, afectas a la estructura de salud donde está esa persona laborando, porque puede producir una epidemia en el mismo círculo donde está. Entonces, ¿qué se ha hecho con la salud en México? Un retroceso enorme, falta de medicamentos, falta de equipo y seguramente la pérdida del estímulo juvenil por volverme un trabajador de la salud. ¿Quién va a querer ser trabajador de la salud en México en 20 años? Claro. Cuando ves que tu tía era enfermera, no le dieron cubrebocas, falleció y pues ahí no vas a querer estar. Qué buena respuesta. Doctor, planteas tú un efecto que mucha gente no repara en él. Una de las cosas que las profesiones o algunas profesiones tienen en México y en el mundo en general es el ejemplo. Yo recuerdo cuando en los años 70 todo el mundo quería ser astronauta, por ejemplo, o cuando todo el mundo quería ser un desarrollador de software como Steve Jobs, Bill Gates, etcétera. Hoy en México, bueno, o antes en México, el prestigio de los grandes médicos, Ignacio Chávez, desarrollando con Rosenbluth y con Norbert Wiener, la cibernética, etc. México era, para muchos en el mundo, un lugar donde había que venir a estudiar en cuestiones de cardiología, etc. Hoy tú pones el dedo en la llaga del desestímulo que está sufriendo el sector salud en cuanto a atraer talento, atraer eso. ¿Ves tú una posibilidad, tomando en cuenta algo que tú dijiste al principio, siempre hay tiempo para cambiar? ¿Podríamos en ese sentido, en un corto plazo, 2, 3, 4 años, cambiar radicalmente eso y otra vez subir al lugar que corresponde al personal de salud? Yo creo que sí, y tenemos las herramientas para hacerlo. Hay un Consejo Nacional de Salud que estaba específicamente diseñado para trabajar en una situación como la de ahora. Desafortunadamente, las decisiones han venido de una persona y el grupo que rodea a esta persona. El Consejo Nacional de Salubridad, hay excelentes epidemiólogos, médicos, personas en las que se pudiera formular la nueva estrategia, un buen plan nacional para la vacunación y empezar a formar cadenas para mejorar lo que viene después. Otro ejemplo, se ampliaron las plazas de residencia en el país. Dijo, como necesitamos más médicos, vamos a abrir más plazas, ¿sí? Pero si tú no les apoyas al Seguro Social, al ISSSTE, no tienen manera de abrir más plazas porque no hay dinero, y entonces los quieres mandar a Cuba. Eso fue lo que acabaron los residentes que pasaron el examen nacional de residencia y no alcanzaron una plaza. Mándalos a Cuba. ¿A qué? Eso, si no cambia esto, a través de un consejo de salubridad, que tenga los datos firmes, que sepa exactamente lo que se necesita en México, no va a variar. ¿Hay tiempo? Sí. ¿Y hay las herramientas? Sí. Hay personas, hay científicos en México de la mayor calidad del mundo, pero hay que dejarlos hablar. Déjame hacer un comentario sobre esto, porque tiene toda la razón el doctor Moreno. Ese Consejo General de Salubridad está previsto en la Constitución. En la Constitución. ¿Y lo quitó? No lo quitó, simplemente lo ignora. Y entonces ahí tienes a un grupo de especialistas, ¿sí? Que si los escucharas, y no a este inepto de Gatell, otra vida, otra realidad estaríamos viviendo. Pero son así, digamos, de soberbios,
particularmente el presidente, que dice, a mí ese Consejo General de Salubridad no me interesa, no le voy a hacer caso, yo nada más me quedo con mi López-Gatell y sobre esas ocurrencias mañaneras voy tomando las decisiones. Y eso me parece gravísimo, porque el maltrato que le están dando al personal médico, ¿sí? Y en la falta de recursos para ese personal. A ver, ¿qué pasó con el Seguro Popular? ¿Por qué acabaron con el Seguro Popular y crearon esto del INSABI? ¿Ha funcionado mejor? Claro que no, claro que no. Entonces, ¿por qué no toman más en cuenta al Seguro Social? ¿Le pagan más a un chavo de estos de jóvenes construyendo el futuro que a uno de los residentes de los que está hablando Paco Moreno? Al otro por no hacer nada. Sí. Y a un residente maltratándolo como lo está diciendo el doctor Moreno. Está vivo. No puede ser, mano. Si está vivo ese residente. Si es que está vivo. A ver, Paco, una pregunta, porque nunca le he entendido. La Sheinbaum, el presidente, se vanaglorian de que los hospitales no están llenos, que estamos poca madre. Perfecto. Somos el segundo país del mundo con más muertos. ¿Por qué los hospitales en teoría no están llenos? Porque dentro de los 3 errores que yo considero más graves de la pandemia, uno son la falta de pruebas, el segundo es el politizar el cubrebocas, pero el tercero, el que es muy importante, es haber creado hospitales no COVID, porque es no reconocer la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad que requiere terapia intensiva, que requiere de subespecialistas, de medicina crítica, infectólogos, neumólogos. Tú puedes abrir camas en hospitales generales, en clínicas periféricas, pero las camas son solamente el sitio donde va a fallecer el paciente. Porque tú tienes cifras de 43% de mortalidad de pacientes que ingresan a el Seguro Social. De arriba del 30% se ingresan al ISSSTE o a alguna secretaría, a un hospital de la Secretaría de Salud. Porque hiciste camas para que la gente no se muriera en su casa y que de todas maneras sí se mueren en sus casas, porque en enero, a pesar de que había todas estas camas, la gente entendió que si no entraba en un hospital de buena calidad, las posibilidades de salir adelante eran muy malas. Pero las camas de hospital no significan camas adecuadas para tratar COVID. Doctor, si me permites, Carlos. Sí, señor. Sí. Doctor, hasta ahorita hemos platicado contigo como si el país fuera uno solo. Vamos a decir, la Ciudad de México, el área metropolitana y quizá algunas áreas metropolitanas como la de Guadalajara, la de Monterrey, etc. Sin embargo, hay un México oculto ahí. ¿Cómo ves tú esa inequidad regional fuera de la Ciudad de México? ¿Cómo ves tú la disponibilidad de recursos humanos, materiales, logística, pensando un poco en esa cuestión que tú mencionaste, esa variable, el tiempo en que podríamos tener lo que llaman algunos inmunidad de rebaño? ¿Cómo ves fuera de aquí del área metropolitana de la Ciudad de México el futuro? Pues cada vez se hace un enorme brecha entre la calidad de salud de las urbes, de las grandes urbes de México y lo que es externo. O sea, la medicina, en lugar de que en esta pandemia hubiera hecho una fortaleza y tratar de que la gente que no tenía un buen sistema de salud, que no recibía la atención adecuada, mejorara, aquí se ha hecho más evidente la brecha que existe entre buenos hospitales y hospitales que no estaban preparados. Y si eso lo llevamos a las áreas rurales, que son clínicas periféricas en donde realmente pues no existe más que la atención básica, la aplicación de vacunas y algunos medicamentos que tienen, pero ya sabemos que esa atención en esos sitios es muy mala. Lo único que ha salvado en este aspecto a esas áreas es el bajo contacto con personas contagiadas, pero la realidad es que el sistema de salud en México se ha dividido de una forma enorme. Es increíble la distancia que va a haber para lograr uniformar un servicio de salud que sea bueno para todos. No encuentro si esto va a ser 50, 100, 200 años como vamos. ¿Hablas en serio?
de verdad, 50 años cuando mínimo. O sea, tú los hospitales que hay son hospitales que se encuentran en las grandes ciudades y que demostraron no estar preparados para una emergencia sanitaria como la que tuvimos. Probablemente en el mundo no estaban preparados, pero aquí en México la realidad es que si tú no hacías una estrategia en prevención, y prevención implicaba hacer muchas pruebas, hacer el uso de cubrebocas obligatorio, hacer que las medidas que realmente logran disminuir la transmisibilidad del virus fueran las que se llevaron, pues entonces estás tratando a los enfermos y ya sabes que ese es tu tendón de Aquiles, porque una medicina subespecializada en México es la punta de toda la pirámide, lo más chiquito que tienes como atención de salud en México. Ebrard se supone que es el responsable de traernos las vacunas, porque es relaciones exteriores. No trae, o sea, hay 8 millones, o sea, no sirven las traídas, digamos. No han sido muy exitosas. Hay una solución. Pero, ¿sabes qué preocupa más? ¿Por quién que más? Si tú ves el número de vacunas que tenemos en México, ronda los 16 millones. Es decir, el problema es que puedes traer 50 millones de dosis. Pero no se aplican. Pero no tienes cómo aplicarlas. ¿Por qué? Porque todo lo está centralizando. Entonces ahorita existen 6, 7 millones de dosis de vacunas que están ahí y que no se usan. ¿Por qué? Pues porque no tienes la capacidad de distribución. No es solamente traer vacunas, es distribuirlas y aplicarlas. Pero a ver, yo gobernador... Eso es donde está fallando también el problema de la estrategia de vacunación en México. A ver, perdón, si hay esas vacunas, yo gobernador de San Luis le puedo decir al presidente, no se preocupe, yo me encargo, mando mis gentes y llego a San Luis con las vacunas. Pues eso es lo que deberían de hacer. Pues sí. Abrir a los estados la vacunación, abrir a las empresas. Tú, imagínate las empresas que le digas, puedes comprarme la vacuna y aplicárselas a tus trabajadores. Lo harían todos, porque todos lo que quieren es tener a su gente protegida para que vuelvan a abrir las empresas de una forma segura, claro. Y no con el miedo de que abro mi empresa y se me mueren 3 o se contagian 40. Querido. Entonces, si lograran abrir esto a todos los actores que pueden intervenir para lograr una vacunación en tiempo y en forma. Tienes 16 millones de dosis en México y has aplicado 8. Pues entonces no lo estás aplicando bien, no lo estás usando en forma correcta. Por supuesto que los gobernadores, perdón, Ángel, nada más un comentario. Los gobernadores fue lo que pidieron, que les dejaran participar en la distribución y la aplicación, toda la logística, para que esto fuera más rápido. Los mandaron al carajo. ¿En serio? Claro que sí. ¿Con qué excusa? Pues con la excusa que iba a controlarlo todo el gobierno federal. Y es una desconfianza, es para que políticamente se lleve el mérito del gobierno federal, pero no lo están haciendo a tiempo. Entonces, ¿de qué sirve que tengas 50 millones de vacunas si tu capacidad es para aplicar simplemente 300,000 al día? Que no es cierto. Ese es el problema, que sí tenemos más vacunas, pero no se están aplicando. Y otra cosa, Lili Téllez, la senadora, va a venir, ya sabemos, pero pidió un punto de acuerdo, planteó un punto de acuerdo en el Senado de la República para exhortar a las autoridades a que todos los médicos del sector privado fueran vacunados, todo el personal médico, todos, ¿sí? ¿Sabes quién se opuso? Morena. Y no pasó ese punto de acuerdo. Sigan votando por Morena. Aquí, Angelito. A ver, hay otro elemento, doctor, corrígeme si estoy equivocado. Efectivamente tenemos ahí almacenadas 7, 8 millones de vacunas o de dosis, números más, números menos. El problema con algunas vacunas, particularmente, por ejemplo, Pfizer, es las condiciones de refrigeración que deben mantenerse. Si bien vamos a suponer, sin conceder, que en el área metropolitana de la Ciudad de México sea factible obtener esas instalaciones de mantenimiento a esa ultra refrigeración. Pero ¿qué pasa cuando vas a estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, unas partes de Veracruz, partes de Zacatecas, Durango, o sea, las partes pobres
abandonadas y marginadas de este país, Chiapas, que lo olvidé. ¿Cómo garantizar, e incluso cómo saber, porque ni siquiera sabemos realmente dónde están, en qué condiciones, y si los gobernadores, por ejemplo, que piden vacunas, bueno, vamos a suponer que de repente te digan, órale, pues ahí te van 500,000 o 1,000,000 de dosis. ¿Dónde está la garantía logística de que van a tener los recursos? Y eso tiene que ver con un criterio de recortes a lo bruto. El presupuesto para salud del 20 al 21 subió prácticamente 0,2%, una cosa así. Pero en este bimestre, enero y febrero, datos de la Secretaría de Hacienda, hubo una caída del 17% de lo proyectado a utilizar en este bimestre. Dice uno, bueno, eso no es ineptitud, es algo prácticamente criminal. ¿Cómo ves tú esta parte de las condiciones materiales en los estados para que sea factible y viable la recepción y manejo de esos millones de dosis que están almacenadas? Es un problema que incluso ya se ha documentado. Pasó en Nuevo León, pasó en Tamaulipas, que llegaron dosis de Sinovac que no estaban en buenas condiciones. Y estamos hablando de una vacuna que no requiere la cadena de congelación que requiere Pfizer. Entonces, el problema que está habiendo, y sucede con esos videos que hemos visto de gente que le aplican una vacuna y que no, la vacuna no trae ni siquiera el vial, es la pura jeringa. ¿Qué es lo que todo esto se produce? Es desconfianza, incertidumbre. La gente no sabe si va a recibir una vacuna, cuándo va a recibir el refuerzo, si va a haber refuerzo, si va a ser en tiempo, si no va a ser en tiempo. Es decir, es todo una cuestión de ya no le creo si está bien la vacuna, si se refrigeró en forma adecuada, si me están poniendo lo que dicen, si me van a llamar para la segunda dosis. El 90% de la gente no sabe, porque no hay una fecha que les digan, este día regresas y aquí te ponemos la vacuna. No hay, les vamos a llamar. En Estados Unidos me platican, te inyectan y te dan una tarjeta para la fecha de tu segunda. Y está en computadoras y madre y media, sin ningún problema. Y aquí te puedes inyectar, porque yo tengo amigos que lo han hecho, que se inyectan en el Centro Marte y en el Campo Marte y la segunda la hacen en la Anáhuac, en la Universidad de Anáhuac, o por el rumbo de Huixquilucan, que tengo que darle crédito. Yo no conozco bien al presidente municipal de Huixquilucan. Yo sí. Pero muy bien, ¿eh? Muy bueno. Enrique Vargas es muy bueno. Enrique Vargas, bravo. Sí. Es muy bien, sí. Porque lo hacen en coche y madre y media y muy bien, muy ordenados. Pero es que no hay un protocolo único. Si tú te fijas, es según la alcaldía, según la presidencia municipal de que se trata, según... esto no es un protocolo único de vacunación, y por eso viste que en Atizapán había colas kilométricas de automóviles, y viste que aquí en la Miguel Hidalgo, la verdad es que las cosas funcionaron de maravilla, ¿no? Entonces, pero porque no hay un solo protocolo de actuación. ¿Cuál es tu percepción, Paco Moreno, de que el país México esté vacunado en un 70%? Pues mira, incluso hay aplicaciones en donde te hacen de acuerdo a lo que se ha inmunizado de la población, cuántos días te llevaría a llegar al 70%. La última vez que chequé, estábamos arriba de los 800 días. 800 días son más de 2 años. Entonces, la realidad es que, pues, en 2 años, como comentaba, ya va a haber necesidad en muchos países que se esté poniendo, pues, una tercera dosis de la vacuna, o una vacuna que tenga esta capacidad de cubrir a variantes que van a ir apareciendo con el paso del tiempo, porque mientras no se logre controlar la pandemia en el mundo, pues tienes el riesgo de que aparezcan variantes. Y países como México, y esto es algo que la Organización Mundial de la Salud debe de poner claro, países como México, como Brasil, son nichos de crecimiento de estas variantes, porque tienes una población en donde la pandemia no está controlada, en donde hay un sinnúmero de pacientes que se infectan,
y por lo tanto tienes virus que está replicando y replicando y replicando. Ahí es donde aparecen las variantes. Yo tengo una filosofía y nadie me la quita y me vale madres lo que me digan. PRI, PAN, PRD y Morena son igual de corruptos. Ya no voy a decir quién es más, menos son corruptos. ¿Sabes cuál es la diferencia Morena, PRI, PAN? Yo se las voy a decir. PRI, PAN sí sabe gobernar. Ah, sí, claro. Estos idiotas no tienen ni la más remota idea de gobernar. Eso es lo que es angustiante. Quitan cosas que funcionaban increíbles, no ponen las nuevas cosas. No, muy mal, muy mal. Es una combinación entre soberbia, incompetencia e indolencia. Y soberbia. Sí. Y yo agregaría una, Agrégala. Improvisación. Ah, eso es claro. Porque en la estrategia todo es improvisado. Todo improvisado. Ya nos vamos. Angelito cierra el programa, Paco cierra el programa, Javier y yo lo cierro. Ángel. Muy bien. Doctor, para empezar, te leía, sabía de lo que hacías, pero no tenía el gusto de estar en esta, a pesar del Zoom y de lo que sea. Realmente ha sido aleccionador, tus planteamientos precisos, claros y sobre todo frente a lo que está diciendo la autoridad, dice uno, qué fácil sería si hubiera la voluntad, como dijiste, de cambiar. El problema es la soberbia o esa decisión, voy derecho y no me quito. La verdad es que el que no se haya escuchado a personas como tú, que México tiene a muchos científicos dedicados con amor, vamos a utilizar esa palabra que quizá para algunos sea cursi, pero es cierto, con ese gusto por hacer un México más sano o contribuir a eso, para mí ha sido un honor compartir estos minutos contigo, doctor, y muchas gracias por eso. Gracias. Gracias. Javier. Pues gracias a ustedes, a Javier, a Carlos y a ti, Ángel. Y yo me quedaría con un pensamiento. La pandemia no ha terminado. Tenemos la oportunidad todavía de cambiar y hacer que lo que venga no sea tan malo como lo que ya pasó. Porque si no aprendemos de lo que ya pasó y no reconocemos lo que ya pasó, pues todavía nos va a pasar y mucho. Muchas gracias, Paco. Y sabes que esta es tu casa. Gracias a ustedes. Javierín. Yo lo único que quiero es agradecerte y reconocerte el que hayas hecho este desayuno, Carlos. Fue absolutamente aleccionador para mí. No lo conocías. Bueno, lo había escuchado y visto, pero no había tenido este intercambio. Pero le voy a pedir un favor solamente al doctor Paco Moreno. Que no se calle, que nos siga orientando, que siga orientando al pueblo de México, porque lo que tenemos como gobierno es una punta de incompetentes e indolentes, que nada más nos están desinformando. Por eso es tan importante tu voz, Paco. Ojalá sigas hablando, lo hagas con esa misma claridad y valentía, porque créeme que México te necesita y vas a darle mucho mejor orientación a la gente que la que nos está dando esta miseria de gobierno. Muchísimas gracias, Paco, de verdad. Gracias, Javier. Y sí, no me voy a callar. Y al final todos queremos algo. México está enfermo. Hay que ayudar a que sane. Por eso hicimos el programa, Paco. Muchas gracias. Aquí es tu casa y tú lo sabes. El día que quieras venir nos hablas y nos tienes que informar lo que quieras. Los micrófonos y las cámaras de Atypical están abiertos para ti. Gracias, Carlos. Y como siempre, a mi adorada prima Becky Alarraqui, la mejor diseñadora y productora de eventos y bodas. Gracias por estas bellas flores, Bequita. Flores, nos gustó mucho. Y a usted, querido público, pues nos vemos Dios mediante el próximo viernes, desayunando con una sorpresa. Buenos días a todos. Gracias, Ángel, Paco, Javier. Gracias.